Hola, vamos a dar inicio entonces con las lecciones de nuestro quinto módulo, el módulo final. Aquí hablaremos sobre el camino a la ejecución y abordaremos conceptos como la comunicación, el compromiso y la disciplina. ¿Cómo estamos avanzando en la hoja de ruta del diseño de un nuevo producto? La semana anterior hablamos sobre el caso de negocio, cómo estructurar un caso de negocio que nos permita realmente llevar a la realidad esa propuesta de valor, ese concepto de nuevo producto que ustedes ya han creado. Necesitamos identificar cada uno de esos segmentos que componen el modelo de negocio para realmente estar claros si lo podemos llevar adelante. Todas esas consideraciones que al final van a hacer realidad, llevar al mercado este nuevo producto. La semana anterior termina con la validación del caso de negocio, con la aprobación por quien sea necesario dentro de la organización, que esté dispuesto a creerle y a aprobar los recursos necesarios para sacar adelante este nuevo producto. De aquí nos queda entonces ejecutar. Ejecutar, que significa desarrollar y lanzar un nuevo producto. Desarrollar y lanzar un nuevo producto tiene muchas particularidades, pero hay unos temas centrales que son comunes a todos los productos y es lo que vamos a ver en esta quinta semana. Vamos a hablar sobre los conceptos de comunicar lo nuevo, vamos a hablar sobre disciplina y agilidad, tocaremos de nuevo el tema de indicadores que lo vimos brevemente al inicio en el módulo de estrategia y terminaremos esta quinta semana hablando de resultados y aprendizajes. Vamos entonces a iniciar con esta primera lección hablando de comunicar lo nuevo. Y es que esto es relevante porque movilizar las ideas dentro de la organización es un gran reto. Les comentaba un poco en el video de bienvenida a este módulo que no debemos asumir que todos dentro de la organización están igual de enterados, están igual de comprometidos y están igual de inspirados para sacar adelante un nuevo producto. Este es un trabajo muy importante y a veces no es tan evidente, pero es algo que el líder de innovación, la persona que tiene la responsabilidad de sacar adelante un nuevo producto, debe contemplar y debe realizar. Cómo comunicar, cómo movilizar esta idea, este concepto, esta posibilidad dentro de la organización para lograr el compromiso hacia el desarrollo y el lanzamiento. Y es que es necesario entonces aprender a comunicar para inspirar. Aquí les planteo 3 pasos que son muy poderosos, que es necesario realizar y que es necesario aprender a ejecutar. Primero, identificar a quién le vas a hablar. Segundo, tener muy claro cuál es tu objetivo de comunicación con cada una de las audiencias que necesites. Tercero, tener absolutamente claro cuál es el mensaje que quieres transmitir. ¿Por qué? Porque no todas las audiencias son iguales. El objetivo con cada una de esas audiencias no es siempre el mismo. Y a veces el mensaje, aunque el mensaje central sea el mismo, debemos acomodarlo, amoldarlo a cada una de estas audiencias. Vamos a ver entonces un poco más en detalle cada uno de estos pasos. Primero, ¿a quién le vas a hablar? Esto significa identificar la audiencia, tu audiencia, de nuevo trabajando desde la empatía. ¿Por qué? Porque es necesario saber a quién o a quiénes necesitas para que el proyecto salga adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su posición? ¿Qué tipo de decisiones toman? Decisiones financieras, decisiones de recursos, decisiones de equipos de trabajo. Y sobre todo, y este es el trabajo de empatía más grande, saber cuáles pueden ser sus intereses. Luego, ¿qué tanto conoces o qué tanto sabes de los intereses de estas personas? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo se ven a sí mismas? Y esto es importante porque debemos reconocer que independiente del cargo, independiente de la posición, estamos tratando con personas. Personas que por supuesto tienen un interés y un rol dentro de la organización, pero que también tienen intereses particulares. Y esto es absolutamente normal. Debes saber identificar cómo el éxito o el fracaso del proyecto puede afectarlos. Porque, y es algo que he visto en muchas empresas, a veces decimos, pero ¿cómo es que no toman esta decisión? Es una muy buena idea, tenemos un caso de negocio. Y olvidamos entender que la persona que debe tomar una decisión de presupuesto, una aprobación de una compra, una aprobación de una inversión, tiene temores o tiene necesidades particulares y puede verse afectada
si al proyecto le va mal. Y esto debemos tenerlo muy en cuenta. Debes aprender a identificarlo y debes esquematizarlo, debes identificarlo muy claramente para cada uno de los grupos de interés dentro de la organización. Es necesario también que aprendas a identificar y que reconozcas en qué otras iniciativas cada una de estas personas está involucrada y cómo puede complementar o incluso competir con este proyecto, con esta iniciativa de posible nuevo producto en específico. Es necesario, y esto es muy, muy, muy importante, que a veces, en particular las personas que venimos de un área técnica de desarrollo de nuevos productos, pasamos por alto porque en la universidad no nos lo enseñan. ¿Cómo prefieren las personas ver la información? ¿A qué tipo de información le creen? Y esto es reconocer que no todos procesamos la información de la misma manera. Algunas personas prefieren una historia, otros prefieren gráficos, números, conceptos. Esto es un arma súper poderosa, porque cuando aprendes a manejarlo, cuando aprendes a entender los intereses de esas personas que necesitas para que el proyecto salga adelante, aprendes a identificar cómo prefieren ver la información, te da una ventaja gigante, porque no solo es el fondo es muy importante, es lo más relevante, pero la forma, debemos reconocerlo, también es muy importante. También es necesario que reconozcas, identifiques, entiendas qué tipos de tensiones entre áreas pueden afectar las decisiones del proyecto. Estamos trabajando con grupos humanos, más allá del cargo, más allá de la posición, más allá de las áreas, somos personas. Personas con dolores, con necesidades, con intereses, y se crean muy, muy fácilmente tensiones entre diferentes grupos, áreas, equipos de trabajo. Si aprendes a reconocerlas y si aprendes a manejarlas y a ayudar a través de la comunicación, a pasar a través de esas tensiones, tienes muchísima más posibilidad de traer la gente a tu equipo, de enamorarlos, de comprometerlos y en últimas de trabajar juntos para sacar adelante este proyecto. También es necesario que aprendas cómo encaja el proyecto dentro de los ciclos financieros. Y esta es una de las cosas que más pasan por alto las organizaciones y lo que yo en mis consultorías veo que falla. ¿Por qué? Porque si bien las oportunidades se pueden identificar en cualquier momento del año, las ideas surgen en cualquier momento del año, no podemos esperar a el presupuesto más adelante para tener una buena idea. Sí es necesario saber cuándo se aprueban presupuestos, cómo son los ciclos financieros, porque es necesario reconocer que necesitamos dinero para sacar adelante estas iniciativas. Entonces, ¿cómo encaja el proyecto dentro de los ciclos financieros? ¿Cuándo es el mejor momento para presentarlo? ¿De quién necesitamos que sea nuestro sponsor, nuestro aliado, nuestro embajador para sacar adelante esas aprobaciones que necesitamos para llevar adelante el posible producto nuevo? Y esto es reconocer que existen diferentes niveles dentro de la organización. El primero es el equipo primario. Es ese equipo de creadores, los que han estado involucrados desde el inicio. Por lo general, en mi experiencia, son los equipos de marketing, los equipos técnicos de diseño y desarrollo de nuevos productos, las personas de calidad, los equipos de diseño. ¿Cuál es ese equipo primario? Esos creadores. ¿Quién es ese equipo extendido? ¿Cuáles son esas áreas que hacen un aporte regular, aunque no estén involucrados en el día a día de todo lo que hemos visto en las semanas anteriores, pero que eventualmente necesitamos hablar con ellos? ¿Por qué? Si bien lo hablamos desde el primer capítulo, desde la parte de estrategia, que es necesario tener identificado cuál es ese equipo multifuncional, cuáles son esas áreas que aportan y que deben estar involucradas desde el día cero de la identificación de oportunidades, de la creación de ideas. Durante todo el camino de diseño del nuevo producto, hay ciertas áreas que hacen un aporte regular y esas áreas deben estar comunicadas. ¿Quiénes son? Puede ser logística, puede ser servicio al cliente, puede ser las áreas financieras, las áreas de costos, las áreas legales. ¿Quiénes son? Ese equipo extendido del cual necesitamos para que el proyecto salga adelante. Y luego, ¿cuáles son esas personas dentro de la organización como un todo que necesitamos o que nos gustaría que estuvieran
alineadas, que fueran nuestros aliados para sacar adelante este nuevo producto. ¿Quiénes son esas personas que pueden acelerar, que pueden patrocinar y que nos pueden ayudar a que salga adelante el nuevo producto, aunque no hacen parte del equipo primario ni del equipo extendido? Y es que entender cada uno de estos públicos es súper importante porque con cada uno de ellos tenemos objetivos diferentes y por supuesto necesitamos comunicarnos de manera diferente. Con el equipo primario, el equipo de los creadores, ese equipo que está unido desde el día cero, el objetivo de la comunicación es dar claridad y dar alineación. Y es un estilo de comunicación colaborativa. ¿Por qué? Porque todos en ese momento estarán trabajando en conjunto, haciendo un aporte a la creación. En el equipo extendido, lo que necesitas es crear compromiso y pertenencia. ¿Por qué? Como no son las personas que están en el día a día, en los dolores y en las alegrías del diseño de nuevos productos, sino que tangencialmente o esporádicamente debes comunicarte con ellos porque debes lograr algo, debes saber, debes asegurarte de que ellos entiendan algo muy específico del proyecto. Es necesario que la comunicación sea colaborativa, al igual que con el grupo anterior, pero también experiencial. ¿Por qué? Porque justo no están en ese día a día, no, de pronto no han estado en las sesiones con los consumidores, no han hecho entrevistas de empatía, no han probado las primeras muestras, esos primeros prototipos. Entonces, esta comunicación para lograr comprometerlos, para lograr crear en ellos un sentido de pertenencia, debe ser muy, muy experiencial. Y por último, estas personas dentro de la organización, que pueden ser los aceleradores, los patrocinadores, para ayudarte a que el proyecto salga adelante, necesitas de ellos que tengan entendimiento y que te den soporte. Y aquí es donde es muy necesario una comunicación inspiradora. ¿Por qué le conviene a la organización? ¿Cuál es el valor que vas a entregar a la sociedad? ¿Cuál es el dolor que vas a resolver dentro del grupo de personas, de posibles clientes y consumidores? Todas estas cosas hay que contarlas, hay que vivirlas, hay que ayudarle a la organización a entenderlas. No asumas que todos están igualmente emocionados, comprometidos y sobre todo que entienden por qué vale la pena sacar adelante este nuevo producto. Esa es tu función como rol de líder de innovación, como líder de este proyecto, de esta nueva iniciativa, de este posible nuevo producto. Segundo, ¿cuál es tu objetivo? Ya vimos que hay públicos diferentes, entonces es necesario definir cuál es el resultado esperado de la comunicación con cada uno de ellos, desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista emocional. ¿Qué significa esto? Significa que debes tener muy claro, muy bien definido, qué esperas de los diferentes grupos de interés, qué esperas que hagan diferente después de que te has comunicado con ellos, de que les has hecho una presentación, de que has conversado, de que has diseñado una experiencia para que ellos vivan ese posible producto. ¿Qué acciones esperas que tomen? Y es que a veces damos por hecho de que hacemos una presentación de PowerPoint y la gente va a salir muy clara de lo que tiene que hacer. Este es tu trabajo. ¿Qué esperas que hagan diferente? ¿Qué decisión necesitas que tomen? ¿Qué acciones esperas que hagan? ¿Cómo esperas que se sientan? Porque este es un trabajo también emocional. ¿Cómo necesitan sentirse? El equipo necesita motivación, necesita alineación, necesita sentir pertenencia, orgullo, necesita sentir que son importantes, que la decisión que va a tomar es importante. Este es un trabajo también bastante estratégico y como les digo, no es muy común que el líder o el equipo de trabajo esté pensando en la comunicación. A veces uno dice, no, esto es parte de la comunicación, es algo que se hace con el cliente o con el consumidor, pero la comunicación interna es muy importante y también reconocer que no es trabajo de, el área de comunicación lo va a hacer y al final vamos a hacer un gran evento de lanzamiento interno. La comunicación en el día a día puede marcar toda la diferencia entre el éxito y el trabajo en el diseño, desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto. Tercero, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir? Identifica un mensaje central que quieres que los participantes se lleven. ¿Tienes claro lo que quieres decir? ¿Cuáles son esos máximo
uno o dos temas críticos que los participantes deben saber en determinado momento. Porque a veces queremos contarlo todo, cada detalle, las dificultades, lo que hicimos, lo que no hicimos, los resultados, los tests, las conversaciones con el consumidor, pero en realidad menos es más. ¿Cuáles son ese tema o esos dos temas críticos que cada uno de esos grupos de interés deben saber en determinado momento? ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el diseño se debe comunicar. ¿Cuál es el lenguaje? La recomendación aquí es que el lenguaje sea de conversación. ¿Por qué? Porque todavía es construir. No es solo entregar, no es solo dar. Esto lo hicimos, esto lo vimos, ahora necesitamos que me apruebes. Es también el trabajo de escuchar el punto de vista de los otros, hayan estado o no hayan estado involucrados en todo el diseño del nuevo producto. Resumir el mensaje clave en una o dos frases. Y esto es igual que cuando hablábamos en la semana 3 de la creación de conceptos. ¿Por qué vale la pena diseñar este nuevo producto? ¿Qué necesitas que haga este grupo de personas? ¿Cuál es la decisión que esperas que tome esta persona? Y eso debe quedar muy claro. Un mensaje muy, muy clave, resumido en una o dos frases máximo. ¿Por qué? Porque también nuestro span de atención es cada vez más corto. Necesitamos ser muy concretos. Y al final, tener claro si se logró o no se logró el objetivo de comunicación. O si necesitas crear otra experiencia, otra reunión, otra presentación, otra vivencia que le ayude al público específico a llevar la acción que tú esperas o que necesitas que ellos realicen. No siempre se logra en una única presentación. No es cuestión de mandar un correo y decirle, oye, necesito que tomes esta decisión o ya está esto listo, apruébanos. Es necesario comprometer. Y para comprometer es muy importante inspirar. La adopción de nuevas ideas viene a través de la experiencia y del involucramiento, no solo a través de presentaciones o de mails. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, que lo diseñes desde el día cero, desde que estás identificando oportunidades, quiénes son esos grupos de interés, quiénes son esas personas dentro de la organización que pueden ayudar a mover esta idea, porque es difícil, por decirlo de alguna manera. Siempre, y lo que he visto empresa tras empresa, es que desde la palabra a todos nos encantan las buenas ideas. Pero cuando hay que hacer cosas diferentes, cuando nos enfrentamos a algo que no hemos hecho antes, cuando necesitamos ensayar y no sabemos muy bien los resultados, los intereses particulares y, por qué no decirlo de alguna manera, el miedo puede hacer que la organización se frene. Y eso es parte de tu labor, ayudar a que las ideas se movilicen. Y eso lo puedes lograr inspirando a través de la comunicación y de las vivencias, del involucramiento desde el día cero. Vamos a ver ahora 4 aspectos básicos para identificar esos grupos de interés. Primero, es necesario que veas la organización como un todo. Una organización grande, mediana, pequeña, la lógica es exactamente la misma. También externos y personas adentro. Veíamos en las lecciones anteriores que los aliados son muy importantes. Y si ya hemos reconocido que no todo lo vamos a hacer, lo vas a hacer internamente, o no tienes todas las capacidades o no quieres dentro de tu equipo de trabajo hacerte cargo de absolutamente todo lo que hay que hacer y estás trabajando con externos, también deben identificarse como grupos de interés a los cuales comunicar. Entonces, primero, revisa ampliamente, en un sentido amplio, quién debe estar involucrado. Y esto es reconocer que no solo hay intereses políticos y económicos, sino que hay intereses también de aportar, de complementar, de traer la experiencia que otras personas pueden tener. Y segundo, no asumas que a todos les importa igual. Ya lo había dicho antes y lo repito porque es muy importante. Segundo, conecta con todos esos grupos de interés. Casi que como hacíamos, como hablábamos en la lección 2, de ponerse en los zapatos de los posibles clientes, aquí sirve muchísimo pensar en clientes internos y es conectar con ellos desde la empatía, hablar con ellos directamente, no esperar a que hayas avanzado semanas y hayas hecho una cantidad de ensayos y una cantidad de trabajo para después involucrar. A veces tendemos a pensar en, no, necesitamos
tener ya un prototipo súper bien armado antes de mostrárselo a alguien. Desde mi experiencia, sé que eso no funciona tan bien como hablar desde el inicio, hablar desde la oportunidad, hablar desde las primeras ideas, involucrar y siempre conversación. No es solo una presentación, sino conversar, entender al otro. Tercero, y esto es bien, bien importante, identifica los paradigmas. Hablábamos también antes de qué es un paradigma, son esas creencias, esas cosas que damos por ciertas, que no necesariamente son buenas o malas, sino que necesitamos identificar y saber que están ahí. A veces lo reconocemos como, es que así se ha hecho siempre, esta es la manera como hacemos las cosas. Entonces, en la medida que identificamos esas barreras invisibles, nos ayuda a saber cómo movilizar estas nuevas ideas dentro de la organización. Y por último, ya hacer esa comunicación con los grupos de interés. ¿Cuáles son los diferentes públicos y cuáles son esas diferentes formas? Como lo mencionaba antes, si a un determinado público le resuena más los números, a un financiero, o a unas personas del equipo de marketing necesitan hablar de manera mucho más gráfica, mucho más inspiradora, mucho más desde el consumidor. Esas diferencias de forma son sutiles, pero son súper, súper importantes. Entonces te dejo estos 4 aspectos básicos para identificar y para comunicarte con los grupos de interés. Un formato que les puede ayudar. Es importante identificar las posiciones y las motivaciones de las partes interesadas. Y eso es algo muy simple. Es una tabla de Excel donde realmente aterrizas y escribes muy, muy, muy abiertamente quién es esa parte interesada, cuál crees que puede ser su postura, su interés, cómo puede reaccionar frente a la oportunidad, frente a la nueva idea, frente al caso de negocio, cuáles pueden ser sus razones o motivaciones para tener determinada postura, postura de ayudar o postura de frenar, y un plan de manejo. ¿Qué pasa si yo necesito que determinada área o determinada persona tome una decisión para sacar el proyecto adelante? ¿Qué pasa si no toma esa decisión? ¿Cuál es mi plan de contingencia? ¿Cómo debo comunicarme de otra manera? ¿Qué debería hacer? ¿Qué necesitaría que esa persona viera para ayudarla a cambiar su postura? Y es estrategia también, y es bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque no es solo la idea, no es solo lo que sacamos de nuestra cabeza, todo el trabajo del concepto, la parte del modelo de negocio, sino es reconocer que cada una de las personas dentro de la organización, grande, mediana o pequeña, tiene intereses particulares. Y si tú estás interesado en sacar un nuevo producto adelante, debes reconocerlo y debes crear un plan de manejo para cambiar esas posturas que te ayuden a sacar adelante el nuevo producto. Entonces, hasta aquí, comunicar lo nuevo. ¿Qué vimos en esta lección? Los niveles de grupos de interés para comunicar. El equipo primario, el equipo extendido y la organización como un todo. 3 pasos fundamentales, muy, muy básicos para comunicar e inspirar. Y este modelo de los 4 aspectos básicos para identificar los grupos de interés. Ponlo en práctica, realmente es muy importante. El diseño de un nuevo producto va mucho más allá de la parte técnica, de la parte de negocio, de la parte de marketing, de la parte de canales. Es un tema de personas. Vamos entonces a avanzar con la próxima lección hablando de principios de disciplina y de agilidad. Nos vemos.